Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Esta ocasión les traemos un episodio especial. No vamos a hablar de películas, sino justamente de un acontecimiento político de gran relevancia y que yo creo que a todos nosotros nos tuvo con gran tensión durante las últimas semanas y que fue una explosión de sorpresa ayer que se dieron a conocer los resultados. Entonces, como queríamos discutir un poco las elecciones, ver sus implicaciones, porque hemos visto que luego los análisis que pululan en medio de las redes sociales, tanto de la derecha como de la izquierda, son poco críticos realmente con lo que pasó y queríamos justamente revisar los acontecimientos, revisar las posiciones, cómo pasó y también discutir si es legítimo o no lo que ocurrió ayer. Y por eso mismo tenemos, como pueden ver el día de hoy, a un invitado llamado Ricardo, que él es politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y que justamente él sostiene una posición un poco distinta de la nuestra. Así que queríamos discutir justamente, como ustedes saben, en este canal no nos gustan las opiniones unilaterales, sino que nos gusta mucho más el debate y la crítica. Así que diciendo eso, Cristian, ¿quieres presentarnos un poco? Y se podría, creo que, añadir que Ricardo es más o menos un experto en el tema, ¿no? Sobre todo, no, bueno, me diré experto. Por lo menos más que yo. O sea, creo que se puede decir que has estado en temas que tienen que ver con, digamos, la izquierda en América, sus avances, sus fracasos, sus éxitos. Has estado, creo que, en círculos, en cátedras, en los que por lo menos ya llevas 10 años, ¿no? Hablando sobre esos temas. Sí, ya. Digamos como que el tema de Venezuela no me es algo completamente ajeno. Exacto. Eso podría decir. Y creo que con eso ya aporta algo que sin ti no estuviese hoy en la mesa presente. Efectivamente, porque luego lo que falta muchas veces en las discusiones, y sobre todo discusiones que van a ser, digamos, sustanciosas, es justamente información y como preparación seria sobre lo que pasó, porque también creo que nos alejamos de las visiones dicotómicas que solamente quieren verlo como bueno o malo, sino que lo que nos gusta hasta cierto punto es ver la complejidad de las situaciones, ¿no? Entonces, justamente por eso invitamos a Ricardo para ver qué tan complejo es esta situación y si nos convence. Y bueno, para ya comenzar, le pediría a los dos de la mesa que nos den su impresión general de la jornada del domingo. Más allá de lo que salió, porque eso está todavía en el aire, si de veras fue así o no. Pero, digamos, les sorprendió, vieron algunas cosas en redes que los sacaron de onda, para bien o para mal. En general, ¿cómo vieron la jornada electoral de Venezuela? Bueno, si quieren yo comienzo. Yo estuve desde hace tiempo al tanto de las noticias, al tanto de cómo se iba gestando y en general creo yo que había bastante publicidad por parte de la oposición. O sea, eso yo creo que es cierto, que sí había como mucha fuerza en ese sentido y creo yo que había como una especie de sentido común de que en realidad la oposición ganaría si las elecciones fueran libres. Más bien yo creo que lo que no estaba en duda era más bien si Maduro iba a permitirlo o no. Digamos, si iba a permitir que cambiara el gobierno o no cambiara. Y las consecuencias posibles que se iba a traer. Yo creo que sí había como un espíritu general de esperanza por que cambiara. E incluso los Estados Unidos, que es su enemigo más férreo, como que parecía estar aflojando las sanciones para como dar apertura a ese cambio. Pero bueno, al final no se logró y a mí la verdad me sorprendió muchísimo. No esperé que se fueran a aventar ese problema las élites políticas en Venezuela y me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque justamente ahora creo yo que es mucho más incierto el futuro. Ninguna de las partes políticas creo yo que puede decir que tiene garantizado lo que va a pasar. Entonces, sumerge a Venezuela de nuevo en la incertidumbre y me parece que fue una situación, la verdad, lamentable. Ok, Ricardo. Sí, no eres el único que terminó sorprendido, la verdad. No, yo también he estado sorprendido. O sea, no tenía mucha claridad de cómo iba a ser el resultado, ¿no? Porque justamente desde hace ya semanas, inclusive hasta meses, se decía mucho sobre que esta es la elección definitiva, ¿no? O sea, esto implicaba si se echaba para atrás todo el proceso de la revolución bolivariana o iba a haber una continuidad de eso, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos como que está muy polarizada las dos fracciones de las opiniones, pero inclusive en cuestión de datos, ¿no? O sea, cuando se comparaban las encuestas tanto de las que le daban la ventaja a Maduro como las que le daban la ventaja a Edmundo González, se notaba una diferencia muy importante. O sea, y en ambos casos era como 50 y tantos contra 30 y tantos, tanto de un lado como del otro. Podíamos tener certeza de que esas encuestas eran completamente ¿creíbles? Digamos, sí, neutrales. Okay. Sobre todo neutrales, en ninguno de los casos era, ¿no? Eso es algo que también tenemos que partir, tanto de los que estaban a favor como en contra de ambos lados, correcto. Exactamente, de Maduro. No podíamos decir que ninguna tuviese una intención completamente académica o tratando de dar
la imparcialidad en este caso. Entonces, digamos como que esto lo que hacía era que sumaba más al tema de la incertidumbre de hacia dónde se dirigían, porque también habían demostraciones de ambos lados de la fuerza que iban a tener y que se iba a ver reflejada en las elecciones. Entonces sí fue una sorpresa que este resultado, pero pues creo que lo demás ya nos tocará discutirlo, ¿no? Ok, pues yo a comparación de ustedes, quizás yo no estuve tan metido en el tema. Lo único que sabía es que van a ser las elecciones, que la oposición tiene cierta esperanza, aunque siempre la tiene, aunque nunca, por lo menos en los últimos 20 años, creo que estuvo cerca tal vez 2 o 3 veces de las 8 veces que hubo elecciones, pero yo creo que, contrario a ustedes, en ningún instante yo me podía imaginar que el régimen actual soltara el poder. Yo no me podía imaginar que salga Maduro el domingo y diga, yo perdí, voy a aceptar ser oposición, ni modo, nos vamos a reagrupar, lo que sea. No me lo podía imaginar. O sea, no sé, como que no cabía en mi cabeza. Y creo que así salió. Entonces, la pregunta es un poco ¿por qué? Y los propongo porque traje algunos audios. Primero del programa que se llama La Base de Pablo Iglesias. Su canal me parece que se llama Canal Red en YouTube. Su programa sale una vez a la semana. Y ellos, yo creo que se autoadjudican como ser una de las voces hispanas más importantes, por lo menos en redes, cuando se trata sobre todo de Venezuela. Por lo tanto, pues él es una voz que creo que hay que tomar en serio, o por lo menos eso creo, sobre este tema. Entonces vamos a escuchar lo primero que dijo sobre el resultado electoral. Escribía Pablo del Amo esta mañana en X que para Occidente lo más importante no es que un país sea democrático, sino que siga sus posicionamientos geopolíticos. En las relaciones internacionales los intereses geoestratégicos priman, añadía. Y bueno, traje este audio porque yo lo he hablado aquí con Balam, pero yo no sé cómo lo veas tú, Ricardo, que me sorprende un poco que desde la izquierda se ponga tanto énfasis en la dimensión geopolítica. Yo entiendo que eso es importante, pero que eso sea tu primer punto de análisis, eliminando por completo las cuestiones internas de Venezuela, de la gente de Venezuela, de cuáles son las implicaciones para la gente, para el pueblo, que yo siento que como izquierda eso para mí sería el punto 1. Y luego ya, cuando subes de niveles, llegas al nivel de la geopolítica, pero él ya inicia con eso, como si eso fuese lo único que importa, y a nivel de geopolítica, pues se podría decir que no gana Occidente, o que por lo menos no pierde lo que no es Occidente, pero yo no sé cómo vean ustedes que eso sea su punto más importante, ya el nivel de la geopolítica. No, yo yo coincido con esa postura. No diría que es lo más importante, digamos, mi prioridad número 1, el pensar en la geopolítica, pero sí creo que es uno de los elementos más importantes que se toman en cuenta. Sobre todo, es verdad, o sea, cada que hay alguna elección, en el caso de Bolivia, que en el caso de Venezuela, que hay aquí en México, de las cosas que primero se piensan es cómo esto va a afectar en el tablero geopolítico, ¿no? O sea, en esta dicotomía que existe entre el occidente y bueno, digamos, no, el bloque no occidental que trata de disputarse la hegemonía del tablero geoestratégico, o sea, que estamos hablando de Rusia, China, Irán, este grupo de países que de alguna forma puede estar coordinado, sobre todo en torno al BRICS, por ejemplo, importa mucho el tema de la geopolítica, ¿no? Justo porque cuando nosotros nos damos cuenta del interés que tiene particularmente Estados Unidos en los resultados de las elecciones, es el primer punto, el primer momento en el que uno nos empieza a llamar la atención. ¿En qué sentido? Porque cuando llega un gobierno de izquierda, generalmente, o sea, en lo que ha ocurrido en América Latina o que puede ocurrir en el resto del mundo, pues tiene posiciones más soberanistas, ¿no? Tiene una intención de recuperar, o sea, estamos hablando en el que en estos últimos 30, 40 años que el neoliberalismo llegó al mundo y que fue un proceso en el cual la soberanía de los países se cede para pensar más en un terreno de comercio internacional, pero también donde las empresas estatales son vendidas, los estados de bienestar se acaban y se reemplazan por un estado que únicamente gestiona negocios entre las empresas, etcétera, etcétera. Los gobiernos de izquierda lo que hacen es darle la vuelta, y al mismo tiempo se colocan en un sentido contrario al consenso de Washington, que naturalmente afecta los intereses de
los países occidentales y particularmente Estados Unidos. Pero es algo que inclusive el propio gobierno de los Estados Unidos, a través de sus diferentes voceros, si la persona titular del Comando Sur o si el secretario de Estado o el propio presidente de los Estados Unidos, los tantos políticos demócratas o republicanos mencionan es: no podemos permitir que llegue un comunista o que llegue un socialista a América, ¿no? Porque eso implica y lo dicen con esas palabras, implica un punto en contra de los intereses de Estados Unidos, ¿no? Es algo que atenta en contra de los intereses de Estados Unidos. No se preocupan como tanto por el discurso que generalmente dicen que es de la democracia y que buscan velar por la democracia y la libertad en el resto del mundo, sino que finalmente son los intereses de Estados Unidos. Entonces, justo como es un sujeto o es un actor de mucha relevancia al momento de tomar decisiones internas de los propios países, o sea, no solamente a lo que ocurre dentro del territorio de Estados Unidos, sino también toman decisiones al exterior de Estados Unidos. Por eso es tan importante tener presente cómo es que un cambio de gobierno o la continuidad de un gobierno puede ser algo que afecte en el sentido geopolítico, porque al mismo tiempo se están moviendo muchos intereses en ese sentido. Es que yo tengo una duda sobre eso, pero ¿quieres decir algo? No, adelante, a ver. O sea, es que yo no más tengo, o sea, entiendo lo que dices y lo comparto. Lo único que a mí me causa un poco de ruido es, ok, entonces, si te entendí bien, a ver si entendí bien, es que entonces sí lograste mantener un régimen que, digamos, no responda a los intereses de Occidente liderado por Estados Unidos, mantienes un cierto grado de soberanía un poco más alto que si el régimen en este caso hubiese cambiado a la oposición de Venezuela, ¿no? Que sería, pues yo no sé si sumiso, pero un poco más acorde al interés del imperio yanqui, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ok. Y mi duda sobre eso es, ok, pero también puede ser al revés, que tú seas más independiente de Washington y aún así igual o más opresivo hacia tu propio pueblo. O sea, eso es como ese punto ciego que yo a veces digo, puede ser, a veces sí y a veces no. Yo no digo que siempre sea así, pero para mí hay países de África que cumplen justo con eso, que se legitiman a sí mismos con discursos en contra de Occidente, lo universal, los imperios, con razón, yo no digo que sin razón, pero no por eso le va mejor a la gente de ahí, porque es básicamente un estado fascista hacia el interior, pero que entonces se une con los BRICS, argumentando, es que yo igual que ustedes soy anti-Estados Unidos. Y eso como izquierda me parece algo que no se puede defender, desde mi punto de vista, pero bueno. Sí, de hecho, yo también como que quería argumentar un poco en ese sentido, porque me parece a mí que sin duda los objetivos de Chávez al comienzo del gobierno son innegablemente buenos, que a mí me parece que a veces eso se obvia. Quizás en gran medida se deba a que actualmente pulula muchísima propaganda anti-Venezuela, pero yo creo que han habido reseñas críticas del gobierno de Chávez que repuntan, digamos, logros que yo creo que pueden ser innegables. Y que también es cierto que en algunos casos la oposición ganó elecciones. O sea que una muy buena parte del gobierno de Chávez no necesariamente fue antidemocrático. Quizás sí fue más autoritario de lo que eran otros gobiernos de la región, pero sin duda, digamos que yo creo que sí se podía decir que por lo menos era un poco democrático. Pero, digamos, yo veo ahora más bien lo que acaba de ocurrir con Maduro y las elecciones, y me parece que, por un lado, yo considero que el movimiento del PSUV pareciera estar casi como en una situación parecida a Morena, en el sentido de que ahora actúan un poco por reacción. O sea, no hay como detrás un plan o un proyecto mucho más grande, me parece a mí. Realmente las propuestas de campaña de Maduro fueron como más casas en ciertos lados, más cosas en ciertos otros, pero no, digamos, ese proyecto que inició con Chávez, que en principio me parece a mí que era relevante porque era una propuesta no reaccionaria, sino justamente proactiva de quizás una construcción de socialismo. Pudiéramos criticar todo eso, pero por lo menos tenían ese proyecto. Y siento que hoy en día, sobre todo en estas elecciones, esa parte como de proyecto se perdió. Y justamente queda entonces como la cuestión geopolítica. Pero digo yo, ¿qué clase de movimiento de izquierda puede sostenerse a largo plazo únicamente fundado en una esperanza de reacción ante una posible hegemonía estadounidense o imperialista en la región? De hecho, me parece a mí que hasta cierto punto, como lo muestra el legado de Chávez y lo que ahora recordamos de ello, las acciones de Maduro más bien han llevado a lo contrario, a que la izquierda dentro de la propia Venezuela tenga cada vez menos posibilidades de triunfo y de organización real. Yo creo que hay, digamos, logros específicos de Chávez que realmente deben de mencionarse como tales,
Pero justamente como lo mencionaba Cristian, me parece a mí que a veces, sobre todo le pasa a la izquierda en América Latina, se permite romper con ciertos principios democráticos en favor de una defensa de la supuesta democracia que estaría en riesgo. Pero es una democracia que, por lo menos en este caso, me parece que no logra concretarse en la realidad. Y bueno, yo me pregunto ahora qué posibilidades existirían, por ejemplo, para las personas dentro de Venezuela que sean de izquierda, que no quieran, digamos, el partido de Maduro, que me parece a mí que existirían razones verdaderamente válidas sin ser de derecha para no estar, digamos, dentro de su partido, que no sea la oposición. O sea, es decir, no tendrían opciones realmente. De alguna manera Maduro los está forzando a irse a la derecha o los está forzando a reagruparse en ese lado. No sé, o sea, eso me preocupa a mí bastante. Yo tengo dos cosas que comentar nada más. La primera, y que es con la intención de hacer un poco de polémica, está perfecto. Siempre es bueno hacer un poco de polémica, siento que yo pondría sobre la mesa el tema del autoritarismo, ¿no? O sea, eso creo que será lo primero, porque hablar de Venezuela es necesariamente sacar el tema de autoritarismo, un estado autoritario. Cuando menos en el periodo de Chávez, yo pongo sobre la mesa, o sea, en tela de juicio, si en verdad podemos decir que se hablaron de acciones autoritarias. ¿Cuáles son las cuestiones en donde más se saca el tema del autoritarismo? De la presencia en las elecciones y el caso emblemático del cierre de algunas televisoras, ¿no? Esos son, digamos, como los principales casos en los que se habla del tema del autoritarismo con Chávez. Particularmente en Chávez. Después podemos hablar de Maduro, pero particularmente en el tema de Chávez, yo pongo esos temas sobre la mesa y en tela de juicio, porque cuando se trató del caso de las elecciones, o sea, estamos hablando de un régimen en el que se enfrentaba, o sea, régimen político, no solamente, no como gobierno de Chávez, porque se utiliza el régimen también un poco como un término peyorativo, okay. ¿no? No, el régimen político venezolano, después de la constitución del 99, o sea, era un régimen político que se enfrentaba a elecciones cada 2 o cada año, 2 años, 3 años a lo mucho, y era por un constante referéndum, revocatorio, por un referéndum para modificar la constitución, por la propia elecciones municipales, elecciones de gobernador, elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales, ¿no? Y en cada uno de estos casos, que por cierto, el modelo electoral que tiene Venezuela es un modelo muy sui generis, diferente a muchos modelos que podemos ver en el resto del mundo. En cada uno de estos casos, la oposición concursaba, se iba a las elecciones, en algunos casos perdía el propio chavismo, emblemático el caso del referéndum del 2007, donde se iba a establecer el socialismo, Venezuela como Estado socialista, ¿no? Y es un referéndum que pierde, o sea, que tal cual gana el no, ¿no? Entonces, y Chávez lo que sale dice, perdimos por ahora, ¿no? Pero en cada uno de estos casos se respetó. Mucho tiene que ver, y por eso saco el tema del autoritarismo, ¿qué tanto podemos hablar del autoritarismo, pero de las sociedades privadas? ¿En qué sentido? Como los medios de comunicación, como los grupos empresariales, como algunos otros factores reales de poder que existen en Venezuela, que ejercían efectivamente tenían un ejercicio de poder autoritario, en casos muy, muy específicos, las famosas guarimbas, ¿no? O sea, personajes de la oposición, como María Corina Machado, como Juan Guaidó, como Capriles, Enrique Capriles, llamaban a las calles, sacaban a la gente, que también es todo un tema de la toma de las calles de la oposición, pero la característica que tenían estos es que eran ocasiones donde se hacían actos violentos, pero de gran escala. O sea, no eran simplemente personas que salían a golpear a simpatizantes chavistas, no. Estamos hablando de casos de donde se cometían asesinatos y cosas por el estilo. Entonces, digamos como que ¿en qué momento podemos hablar de un ejercicio autoritario del poder? Porque de repente también veíamos la respuesta de la Guardia Nacional Bolivariana, cómo tenían confrontaciones con estos grupos. Entonces, podríamos decir que era un ejercicio autoritario, y si lo ponemos en comparación de ¿qué? ¿Cuál es nuestro parámetro para decir que algo es autoritario? Porque tradicionalmente en los medios más conocidos de comunicación y demás, se toman ejemplos como en Estados Unidos, como en Reino Unido, como en Francia, como si fuesen los ejemplos de países que no son autoritarios. Pero nos encontramos en varios momentos que estos países, los gobiernos de estos países,
tienen acciones muy parecidas, similares e inclusive todavía más elevadas que las decisiones que tomaba Chávez al momento de cerrar algunas televisoras. Algunos de estos países han hecho eso, han cerrado televisoras, porque también las propias leyes de los países lo permiten, de alguna forma. Entonces no es un ejercicio ilegal, pero podremos decir que no es autoritario. Entonces, eso por un lado. Y también al momento de enfrentarse, por ejemplo, el caso más reciente con Palestina y las movilizaciones que hubo en Estados Unidos, que habían demostraciones de un ejercicio de la fuerza desproporcionado, un ejercicio autoritario del poder. Entonces, creo que lo que pondría también sobre la mesa es cuál es nuestro criterio o el punto de comparación, el que nosotros utilizamos para decir que algo es o no es autoritario. Bueno, justamente me parece interesante lo que acabas de decir, porque creo yo que el problema a veces está, sobre todo entre las personas de izquierda, con los criterios con los que juzgan a veces los acontecimientos políticos. Porque me parece a mí que en el fondo caes un poco, creo yo, en justamente lo que Cristian estaba criticando, me parece, a Pablo Iglesias, que es observar o analizar únicamente la situación en función de la geopolítica. Porque de alguna manera mencionaste el autoritarismo de Estados Unidos y digamos como que desde ese punto de vista Venezuela pareciera menos autoritario. Pero justamente yo creo que a veces podemos caer un poco en el error de comparar, digamos, dos formas de explotación que pueden ser verdaderamente terribles, una a su manera, y ninguna de ambas encontrar realmente, creo yo, como una luz crítica o un verdadero acto de justicia o de izquierda desde mi punto de vista. O sea, yo creo que en primer lugar, ese relativismo que a veces se maneja es peligroso porque siempre van a haber quizás ejemplos más autoritarios y siempre van a haber quizás ejemplos más democráticos. Pero desde mi punto de vista, lo más relevante también es, por ejemplo, ejercer un criterio de condición de clase, ¿no? Y los criterios de condición de clase social no es solamente, digamos, como una mera situación, una mera excentricidad. En realidad, en el fondo, se trata de reconocer que las sociedades, en este caso la sociedad venezolana, no es unitaria, ni tiene, digamos, una especie de voz popular o un vox populi general, sino que en realidad se trata de también clases sociales, grupos sociales enfrentados, con sus contradicciones internas y con una gran variedad de opiniones también diversas, que no todas tienen que estar, digamos, de acuerdo con ello. Y hasta cierto punto me parece a mí que justamente un análisis de clases nos permite ver ese tipo de conflictos. Ahora, me parece que si vamos a empezar a ejercer, creo yo, el criterio de izquierda, que es por lo menos en el que yo estoy adscrito, es inevitable pensar que la democracia es necesaria. Y la democracia no es solamente, digamos, el procedimiento electoral, sino que creo yo que de una manera mucho más profunda y general, diría que en el fondo se trata del reconocimiento de la racionalidad en el ser humano. Y eso conlleva, digamos, un principio de igualdad entre los seres humanos. Por ende, no aceptar que haya, digamos, entidades superiores que dirijan nuestra forma de vida, sino que seamos capaces de nosotros argumentar nuestra acción política o nuestra acción social, es justamente el criterio de racionalidad por el que yo estoy en la izquierda. O justamente el criterio de racionalidad por el que abogaba Marx, al que le parecía que justamente el capitalismo incluía una forma de irracionalidad dentro de, digamos, el movimiento de la sociedad, y su intención no era eliminarlo, sino regularlo racionalmente. Poder, digamos, traer esas fuerzas de desarrollo y utilizarlas en la liberación de las personas. Pero justamente, digamos, y con esto acabo, Marx en el 18 Brumario analiza una situación, me parece a mí, similar a lo que vimos ayer en Venezuela. Porque justamente se trata de un momento en el que el autoritarismo de alguna manera se utilizó para poder salvaguardar la república. Y en el caso, digamos, de Marx, el Partido Socialdemócrata analiza a Marx, en vez de dar la victoria en el terreno electoral un carácter definitivo, obligando con ello al Partido Conservador a discutírsela también en el Parlamento, en vez de hacer, digamos, la lucha dentro de las instituciones, el partido, digamos, conservador abogó por la violencia que después sería su propia tumba. Es decir, los congresos o los parlamentos en el mundo no son solamente, digamos, como netamente representaciones formales. Yo creo que hasta cierto punto una crítica del marxismo ahí, que los niega como formas reales de hacer política, es absurda. Desde mi punto de vista, justamente los parlamentos son como grandes conglomerados donde se pueden discutir las relaciones de fuerza de las clases sociales que están detrás. Lo relevante es que justamente los intereses de clase puedan representarse. Pero en el momento me parece a mí que Maduro
niega esa opción, digamos, niega que la lucha de clases o que una parte por lo menos se libera a través de las tensiones parlamentarias, lo que está generando es justamente lo contrario, que entonces la oposición también diga, bueno, tú estás avalando, digamos, como las herramientas ilegales o la lucha, digamos, política no por medio de las instituciones. Nosotros podemos hacer lo mismo. Y yo creo que, digamos, eso apunta hacia una dirección que es absoluta irracionalidad y caos. O sea, yo no le veo en absoluto ninguna salida a eso. Porque entonces le quedan dos cosas a la oposición. O declara la guerra civil o se van de Venezuela. Y digamos, y si Maduro perdiese el poder, significa que la izquierda no podrá llegar en, ¿qué te gusta? ¿8 décadas? ¿Un siglo? Yo nomás rápido sobre el concepto de autoritarismo, porque comparto lo que dices. O sea, yo jamás negaría que estamos en lo que yo llamaría, y también otros autores, en una especie de liberalismo autoritario en muchos países, que se ve a sí mismo como democrático, abierto, plural, pero que en el fondo es profundamente autoritario. En eso estoy de acuerdo. Pero más bien, en mi caso, mi conceptualización de autoritarismo parte de otro ángulo, que tiene que ver más con algo histórico y quizás hasta filosófico. Y tiene que ver, es muy breve, con el hecho que cuando un régimen ya adscribe y condena cualquier disidencia interna como traición y como manipulada por alguien de afuera, ya sea ONGs, imperio, como le quieran llamar, a partir de ahí, para mí comienza una lógica profundamente autoritaria. Y para mí un país que acepta la disidencia interna, acepta que comete errores. Y que son errores que tienen que ver con uno mismo, que no son por el imperio, que no son porque la influencia extranjera no nos deja aquí construir el paraíso en la tierra, sino esa es la parte que a mí me preocupa, y no nada más de este país, de Venezuela, sino en muchos casos la izquierda, no sé en qué momento perdió las ganas, la capacidad o las dos de la crítica inmanente hacia adentro. ¿Qué no hemos hecho nosotros? Y no tanto culpar siempre a los internos, que además son manejados por los externos, a eso me refiero con lógica autoritaria, que Estados Unidos, y fíjate que ellos ya también cayeron en eso, como Hillary Clinton, que dijo, yo perdí por los rusos. Y nos burlamos de eso, y nos burlamos con razón, porque es ridículo. Y para mí es, no al mismo nivel, pero también estoy harto de que cuando algo no salga bien, es que es la oposición interna o es el imperio. O sea, eso me parece pedestre, me parece flojo para la izquierda, que yo creo que se asume que sí tiene un trasfondo teórico e intelectual mucho más grande que la derecha, o por lo menos esa derecha. Entonces, a eso yo me refiero con lógica autoritaria que sí veo en Venezuela, y debo decirlo desde Chávez. Desde Chávez veo esa lógica discursiva, así le llamaría yo. Sí, vamos al siguiente audio y va a ser sobre lo mismo. Venga. Si Venezuela es presentada por buena parte de la prensa occidental como una terrible dictadura, al tiempo que presenta a países como Arabia Saudí, Qatar, Marruecos o Israel como respetables socios, esto responde a lo que fríamente señalaba en su tuit Pablo del Amo. Bueno, traje este audio porque me parece un argumento tramposo, porque yo lo ubico muy bien en el caso de Alemania. O sea, obviamente Alemania tiene como socios fuertes, por ejemplo, Arabia Saudita y Qatar. Y son criticados por eso. Y yo también lo critico. De que eso es ridículo que apoyes algo así cuando tú dices que eres a favor de los derechos de la mujer, los derechos humanos, y apoyas países en los que hay, por ejemplo, la pena de muerte. Sin embargo, ellos jamás dirían que esos países son democracias en los que a la gente le está yendo bien, sino en público, incluso en público, dicen una y otra vez, no nos gusta cómo se hacen las cosas ahí, la gente se la pasa mal, pero no hay de otra y aún así hacemos pactos con ellos. Y eso no es lo mismo que decir entonces si Venezuela, por ejemplo, en el caso del gobierno de Alemania, ellos no intervienen en Venezuela, por lo menos no donde yo sepa, pero sí critican que democráticamente no hay la posibilidad para una buena parte de la gente de ahí de expresarse y de participar como el gobierno alemán se lo imagina. Es decir, para mí, hacen lo mismo que con esos países que Iglesias dice que no lo hacen. O sea, creo que es una crítica muy, muy simple. Porque claro que hay una especie de hipocresía, estoy de acuerdo. Sin embargo, lo único que hacen este tipo de países es públicamente mostrar que no les gusta el régimen interno de cada uno de esos países. Y creo que eso pasa también en el caso de Venezuela. Tienes razón. O sea, este audio de Pablo Iglesias se adscribe perfectamente al debate que ya estábamos teniendo. O sea, y creo que
se puede entenderlo desde dos ópticas, ¿no? Es verdad también, una cosa que es sistemático dentro de la izquierda es que se resiste en muchas ocasiones a hacer autocrítica. Cosa que inclusive es hasta contradictoria con sus propios principios. Pues, porque si algo decía Lenin desde hace 100 años era que de las cosas fundamentales que tiene que tener cualquier partido revolucionario es la crítica y la autocrítica, ¿no? Entonces eso creo que es siempre el mecanismo por el cual, es un mecanismo dialéctico que permite ir superando cada una de las contradicciones que pudieron haber existido, que podría tener un proceso de transformación, ¿no? Eso es un sentido y eso es, coincido totalmente, ¿no? El no hacer autocrítica lleva a que muchos procesos terminen cayendo en vicios o inclusive repitiendo vicios de procesos anteriores, o sea, de momentos históricos anteriores, ¿no? Que es algo que es posible ver en Venezuela. Una cosa que critican la propia izquierda en Venezuela y que utiliza este término es el de la boliburguesia, ¿no? O sea, personajes de simpatizantes del chavismo que se han, digamos, como que colocado en posiciones pues, que les ha ido bien. Les ha ido bien. Se ha convertido en una especie de burguesía, ¿no? Eso es importante tener la crítica siempre es importante. Aunque también considero que es importante hacer una crítica en el otro sentido. Es decir, también creo que es saludable y creo que es adecuado hacer la crítica en un sentido de evidenciar esta hipocresía de parte de los medios de derecha o los medios más importantes del mainstream. Porque al momento de ser ellos quienes dominan prácticamente o que conservan la hegemonía en la discusión pública en muchos países. En el caso de México es una cosa compleja, es una cosa distinta, pero en la mayor parte de los países ocurre eso. Entonces, siempre es importante también poner en crítica o mostrar las contradicciones que el propio discurso de estos países o de sociedades privadas como medios, como partidos, como organizaciones empresariales tienen respecto a países que no tienen ninguna característica democrática, ¿no? Eso por un lado. Entonces, creo que es adecuado. Pero centrar la discusión exclusivamente en eso me parece un error. Ahora, en el tema digamos como en este mismo sentido, siendo un ejemplo curioso el del 18 Brumario también creo que es quizás un poco excesivo. ¿En qué sentido? Porque tú mismo lo dijiste antes. O sea, algo que se tiene que colocar sobre la mesa en el primer momento es el asunto de la clase. Pero lo que defendía la aristocracia, una especie de aristocracia medio extraña, que porque parece entonces todavía existía la aristocracia en Francia cuando llega al poder con Napoleón III y da el autogolpe de Estado con el que se quiso comparar a su tío, a Napoleón Bonaparte, ¿no? Las cuestiones. O sea, finalmente lo que estaba en el centro era el tema de la clase. O sea, lo que estaban haciendo era una recuperación, era una restauración de los intereses que tenía la aristocracia y una parte significativa de la burguesía. Cosa que creo que es muy diferente a lo que ocurre en este momento en Venezuela. No porque haya una restauración de la burguesía, porque eso es precisamente lo interesante del caso. O sea, es verdad que hay muchas cosas que se pueden decir del proceso venezolano e incluso cosas que se pueden decir de Nicolás Maduro. Pero si algo es verdad es que si nosotros vemos la composición de clase de los grupos políticos que están enfrentándose, nos podemos dar cuenta que quienes buscan y quienes pues sí, que organizan las guarimbas y que quieren a toda costa que se desconozca la victoria de Nicolás Maduro es los sectores empresariales, la burguesía venezolana en su gran mayoría. Y también es verdad que una parte significativa de la composición social de las personas que apoyan a Maduro pues provienen de las clases populares. Justo porque a partir del gobierno de Chávez es que se pusieron en marcha un montón de programas sociales, el tema de la misión vivienda, de los apoyos económicos, etcétera, etcétera. Entonces, también, si bien en algunas cosas podría tener algún tipo de vinculación entre cualquiera de estos dos procesos, pues también es verdad que si nos vamos al punto central, que es el tema de la clase, ahí es donde estriba la gran diferencia sobre cuáles son los intereses que se están poniendo en debate. Y justo también en ese sentido va el interés geopolítico de que haya un cambio de régimen en Venezuela,
¿no? O sea, porque finalmente quien se va a beneficiar no solamente es la burguesía nacional de Venezuela, que digamos, en un análisis interno, exclusivamente tratando de pensar en el bienestar o en la vida de los venezolanos a pie, también es verdad que un cambio de gobierno no implicaría en ningún momento que mejoraran sus condiciones. Inclusive, lo que está en riesgo es que esas condiciones sean todavía más complicadas. ¿Por qué? Pues porque todos los programas en primer lugar se acabarían. Y además habría un proceso regresivo hacia las condiciones en que estaban antes de que llegara Maduro, ¿no? Entonces, en un análisis también interno, también tenemos que considerar que muchas personas de a pie, trabajadores venezolanos, sopesan esa situación de cómo estaban antes y cómo estaban después de la Revolución Bolivariana. Las denuncias de fraude se han convertido en un clásico en las narrativas de las derechas políticas y mediáticas y ya se usan nada menos que en los Estados Unidos. Y no olvidemos que nuestras derechas ya amagan con usarlas aquí también. La guerra cultural de la derecha es así, como no se cansa de repetir Milei, y todos sabemos que entre denunciar que Podemos quería destruir la democracia y expropiarte la Casa de la Playa, o que Pedro Sánchez es poco menos que un dictador, y decir que hay fraude electoral en España, hay un trecho bien cortito. Bueno, y nada más puse ese audio porque no lo pude creer. O sea, nada más con el caso mexicano. ¿En qué momento la izquierda, como Pablo Iglesias dice, que se convirtió en guerra cultural de la derecha acusar fraudes electorales? En todo caso es al revés. Eso nace desde la izquierda. En México somos el ejemplo, ni siquiera hay que irnos a otro país. ¿Cuántos fraudes no hemos vivido? Y hemos acusado y hemos marchado. Entonces eso también fue guerra cultural de derecha. Pablo, échale un poco de ganas en tu argumentación. Eso me pareció tan pobre. Sí, de hecho, contestando un poco lo que comentaba Ricardo, me parece que, en serio, el problema justamente llega cuando pareciera que nada más estamos entre la espada y la pared. O sea, que no hay como ninguna otra opción en que o es Maduro o es, digamos, como regresar a las condiciones de explotación absoluta, ¿no? Pero yo creo que justamente por esa situación y por lo fácil, digamos, que a partir de eso a veces es empujar o presionar a las personas, digamos, a que tomen una decisión, porque entonces deja de ser como una elección razonada, deja de ser una elección donde se discuten proyectos y se vuelve más bien justamente como una lucha a muerte constante de, bueno, imperialismo yanqui o la lucha constante de la revolución. Pero justamente yo creo que esa clase de argumentaciones no permiten a veces como criticar, por ejemplo, la figura de Chávez, o sea, como avanzar un poco en ese sentido. Simplemente parecieran abandonar ello y hacen un poco lo que hace Pablo Iglesias. Me parece que en el fondo creo yo que persigue un principio que de alguna manera creo yo que ellos lo consideran gramsciano, de que la guerra cultural justamente se da en ese sentido, que son como noticias constantes, mensajes duros. No sé, por ejemplo, Telesur yo creo que sería la muestra más evidente de una acción política en una guerra cultural, porque justamente es iniciar como un canal que va a buscar no nada más visión neutral, sino una narrativa de izquierda para dar las noticias. Pero luego, digamos, en qué consiste esa narrativa de izquierda se vuelve como un poco ambiguo y sin embargo sigue sirviendo para justificar, digamos, como dar visiones un poco sesgadas. Yo creo que hasta cierto punto, justamente porque los riesgos de que la derecha gane es terriblemente, digamos, terriblemente negativo, que no le puedes entregar a la población a la derecha. Es decir, una muy buena parte de la población, ya sea la que está dentro de Venezuela o que está fuera, que muchos son clase trabajadora. O sea, yo me atrevería a decir que la gran mayoría lo son, de todos los que emigran de allí. Y quizás, digamos, para muchos no sean conscientes de que es una situación, digamos, relacionada con los embargos estadounidenses y con toda la guerra comercial que existen, pero de alguna manera digamos, gobierno los forzó a migrar. O sea, no vieron ninguna otra posibilidad allí. Entonces, no sé, como que me parece a mí que, de nuevo, Maduro al dar como golpe, de alguna manera también permite que se vaya desinstitucionalizando toda la lucha que había costado tanto trabajo en la izquierda. O sea, yo creo que la izquierda debería ganar por el consenso racional de las personas. O sea, el gobierno de izquierda debería fundarse en el consenso, no en la coerción. Pero bueno, no sé, o sea, me parece a mí que se renuncia muy fácilmente a ello. Y me preocupa eso. Y me preocupa, digamos, que en la izquierda se crea mucho esta idea de que se vale acceder a herramientas antidemocráticas para defender una supuesta democracia.
porque yo creo que todo lo que luchamos en la izquierda es justamente por lo contrario, porque las personas no sigan como borregos simplemente como ciertos principios políticos, sino que usen su cabeza y su criterio para poder debatir. Y de alguna manera lo que ocurrió ayer en Venezuela fue como un poco todo lo contrario a ello. Y lo justifican de esa manera. Y me parece, digamos, como ejemplo, y ya con eso acabo, que Boric justamente publicó hace 20 horas que el régimen de Maduro debe entender, digamos, los resultados y que debe de entregar como por lo menos transparencia de las actas. Y entonces Juan Carlos Monedero le contesta lo siguiente: es muy triste, Gabriel, que no veas que la relevancia internacional que te dan siempre coincide con las posiciones de los que en cuanto pueden te meterán a la cárcel. Si te celebran los enemigos de la democracia, golpistas, terroristas, genocidas, algo no estás haciendo bien. Pero entonces, de nuevo, digamos, como que un argumento verdaderamente genuino, o que yo por lo menos diría que se vale tomar en serio, como que lo deshace simplemente diciendo, ¿te parece, tu comentario se parece mucho a uno que oí de una persona de derecha? Debe ser de derecha. De cuidado, estás rompiendo tu identidad de izquierda. Me parece que va en ese sentido el argumento. Sí, o sea, eso sería para mí más o menos como si dijeras criticar al capitalismo, o más bien, hay una crítica anarcocapitalista al sistema neoliberal y también hay una crítica al sistema neoliberal desde la izquierda. Por lo tanto, como ambos critican eso, ya no lo podríamos criticar porque ya lo critica la extrema derecha y repite tal vez hasta argumentos que también se usan desde la izquierda con un fin opuesto, pero la crítica a veces es la misma. Por lo tanto, bajo esa lógica ya no podríamos criticar cosas del sistema neoliberal. O sea, me parece tramposo y estoy seguro que él, y con eso acabo, nada más era breve, él sabe que es así. O sea, él sabe la propaganda que hace, porque estamos hablando aquí de alguien que no es tonto, que ha escrito libros, que lo he escuchado. Él sabe lo que hace y creo que tiene que ver con lo que tú dices, que se creen de gramscianos en el sentido de que dicen esto se vale para mantener o conquistar o ambas la hegemonía cultural y por eso se vale ese populismo en el mal sentido, porque yo no soy enemigo del populismo, pero sí soy enemigo de ese que apela a las emociones inmediatas de la gente, que creo que eso no nos lleva a nada. Qué interesante el sacar el tema de Boric, porque es de las cosas que más se ha estado hablando desde el siervo del imperio. Sí, claro. Pero yo creo una cuestión, a ver, y también, de nuevo, para hacer más polémica, en este caso, si bien es verdad que la respuesta de Monedero deja mucho que desear porque no hay un análisis, digamos, muy enriquecido detrás de lo que está diciendo, sí me parece necesaria la crítica de la crítica. O sea, en este caso, es verdad que la respuesta que da Boric a la situación de Venezuela ocurre enmarcado en una gran cantidad de elementos. O sea, en primer lugar, Boric no lo hace con toda la intención de ser un demócrata y decir yo como la izquierda quiero exigir la transparencia y demás cuestiones. Que ese es un primer mensaje que pone. O sea, eso es lo primero que dice y de alguna forma se entiende. O sea, es una cosa que el propio gobierno mexicano lo ha dicho. O sea, quiere respetar la transparencia de las elecciones. Y luego el siguiente mensaje ya es uno más confrontativo que le dice a Maduro, presidente Nicolás Maduro, usted tiene que respetar y tiene que entender que los resultados no son creíbles, ¿no? Entonces, pero esto sucede hay una situación aquí que es una cuestión de responsabilidad política. O sea, Boric no es un intelectual profesional de la izquierda. No, es el presidente de la República de Chile. Y es el responsable de uno de los cachitos o de los ensamblajes del panorama geopolítico, nuevamente, de América Latina, pero también del mundo. O sea, Chile es de las 3 economías más importantes de toda Latinoamérica. Entonces, estamos hablando de un tema de responsabilidad política, pero además aquí, y de nuevo me voy a meter con una polémica, ahí es donde va a entrar la polémica, que inclusive en el propio sentido de la autodeterminación de los pueblos, la crítica que hace Boric, pues digamos como que ocurre en ese sentido. O sea, no creo que esté manteniéndose en una enclave de autodeterminación. Está dando una opinión desde el exterior con el peso que implica ser el presidente de la República de Chile hacia un proceso que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Y no es la primera vez que ocurre un mensaje de estos de Boric. O sea, es algo que estaba haciendo desde que él llegó a la presidencia. Cosa que entra en contradicción con sí mismo, porque antes de ser presidente,
en muchas y repetidas ocasiones tenía posiciones totalmente diferentes. Entonces estamos hablando de una cuestión de incongruencia del propio Boric de lo que sostenía. Eso en una parte, pero también estamos hablando de no solamente la incongruencia con las propias posiciones que él sostenía, sino también con una intención de, o sea, hay una intención política detrás de todo eso. ¿Qué quiere decir? Es tratar de acercarse al electorado más de centro en Chile porque la aprobación que tiene, pues es la verdad muy, muy baja. Entonces está tratando de recuperar un poco de esa aprobación. Entonces, creo que es criticable también la posición que maneja Boric. No quiere decir que por eso sea censurable o algo por el estilo, pero también creo que vale la pena criticar eso mismo. Podría estar de acuerdo, pero ojalá hubiese ese tipo de análisis, y no lo digo por ti, sino por muchos otros, cuando se habla de responsabilidad política. Bueno, la mañanera de López Obrador, o sea, se me ocurren 1000 ejemplos y podría escribir un libro sobre las veces que creo que no la tuvo. Y ahí no escuché a nadie, sino ahí se festejó que por fin él es, o así me lo explicaban, la voz que encarna las expresiones populares que por fin alcanzaron un nivel político. Así lo justifican. Yo no lo comparto, yo estoy más de tu lado. O sea, yo creo que si tú eres el presidente, a veces no te puedes expresar de algo, aunque tú sepas que quizás tienes un punto que es válido. En cambio, si eres un intelectual o si no eres alguien público, con un puesto público, sí tienes el derecho, eso estoy de acuerdo. Pero a veces siento que se hacen esas críticas cuando es de un lado que no nos gusta, sí se hacen, y la otra vez no lo digo por ti, pero cuando, por ejemplo, Trump, que es otro ejemplo que hace todo menos eso, se festeja eso como la nueva forma de ser política, lo transgresivo, las viejas formas. Y he escuchado muchas críticas hacia los demócratas como Biden, como Obama, que todavía mantienen esas formas, que para mí son importantes, pero que se les acusa de hipócritas, de tibios, que mienten, porque mantienen esa investidura y decir, bueno, es que a veces yo no puedo. Yo estoy más de tu lado, insisto, pero creo que eres de los pocos que en todo caso haría esa crítica. Creo que en eso tú serías justo que le harías siempre y no nada más cuando dices aquí no me gusta. Eso nada más era mi comentario al respecto. ¿Quieres ir al siguiente audio o quieres ir algo? Sí, yo quería comentar un poco justamente de eso que mencionas de Boris. O sea, creo que ahí se refleja a veces como los análisis de los personajes o de los acontecimientos políticos que ocurren que a veces realiza la izquierda. Que por un lado, digamos, como que busca incongruencia con argumentos pasados, que desde mi punto de vista eso es como que irrelevante, porque un argumento debe de ser analizado o criticado por sí mismo. Cuando, digamos, descartas un argumento porque en el pasado se dijo lo contrario, no estás atacando el argumento, estás atacando lo que se dijo en el pasado. Pero, digamos, las dudas que tiene Boric siguen planteadas. O sea, y no solo las plantea él, las plantean otras personas. Y, digamos, quizás se le pueda pensar que hay motivaciones distintas y todo lo demás, pero, digamos, desde mi punto de vista es irrelevante las motivaciones que haya detrás, porque nos podemos imaginar lo que sea. Puede ser, digamos, que apoyan el imperialismo, o puede que no, puede que sinceramente tenga esa opinión. Pero yo creo que si nos quedamos en ese nivel de análisis y no nos metemos justamente a lo que está señalando, a lo que dice, creo yo que caemos justamente en lo que a veces ocurre con la izquierda, que evita la confrontación con los argumentos así, sobre todo en América Latina, que hemos cometido errores. O sea, yo siento que los gobiernos de izquierda han cometido errores, han tenido éxitos también, pero muchos de esos éxitos y los que han prevalecido en el tiempo han sido justamente dentro de los márgenes que han logrado, digamos, por un lado mantener la institucionalidad y por otro lado asegurar que se reproduzca en un contexto democrático. Eso es lo verdaderamente difícil, diría yo. Y que, por ejemplo, a lo mejor a ti no te gusta tanto, pero Lula me ha parecido que es un gran ejemplo de eso, que ha podido hacer grandes, digamos, como actos de, por ejemplo, corrección de la desigualdad. Sacó en su momento a 15 millones de personas de la pobreza. O sea, ese es un absoluto éxito. Y lo hizo sin justamente recurrir al autoritarismo. Lograr eso para mí es lo difícil, pero ese es el trabajo de la izquierda, porque si renunciamos, digamos, a apelar a la racionalidad, ¿qué nos distingue luego, digamos, de esas actividades? Por un lado, yo no veo ya proyecto en el caso de Maduro. O sea, no veo, digamos, un proyecto por el que yo diría vale la pena incluso dar la vida. Yo no lo veo, no se plantea ya ni siquiera, digamos, la cuestión del capitalismo. El mismo Maduro muchas veces ha tenido prejuicios homofóbicos, por ejemplo. Yo no quisiera, digamos, estar detrás de un proyecto de eso, que yo siento que nuestro día a día es de las cosas más regresivas. Justamente Traoré, el de Burkina Faso, que recién llegó, es una de las reglas que acaba de dar, que está prohibida de nuevo la homosexualidad porque es ideología progre, ideología woke. Importada por Occidente.
Y los antidecoloniales justifican esa posición diciendo, bueno, pero geopolíticamente ya está más libre. Yo quiero poner en duda esa idea de la soberanía que a veces siento que se tiene entre la geopolítica, porque yo me preguntaría, digamos, ¿qué es más soberano? ¿Permitir que Maduro continúe así o permitir que las personas expresen su opinión y que justamente con base en la opinión la gente de izquierda pueda tomar decisiones? Pero solamente te importa la opinión de la gente si tienes una política de convencimiento activo. Y de nuevo, que para mí la crítica sería incluso más lejana. No es solo convencimiento activo. Tendría que ser proceso de concientización, ¿no? De volver las personas más críticas. Pero bueno, ni siquiera está el proyecto ahí con lo de Maduro. Entonces, me parece a mí que la soberanía por la que se pelea o por la que se dice pelear no es tan clara. Es más bien una situación vaga. Y me preocupa justamente lo contrario. De que haya muchos logros que se hicieron en el gobierno de Chávez que simplemente no se van a poder mantener. Porque ya la institucionalidad misma no se sostiene de esa manera. No se sostiene en la legitimidad, se sostiene, pues ahora sí que en la fuerza. ¿Les parece que escuchemos el siguiente audio? Venga. Señalado Bruno Sgarzi, citando a The Wall Street Journal, una parte del empresariado estadounidense habla con Maduro y presiona al gobierno de Biden para que levante las sanciones porque lo ven como una opción estable para la inversión. Como señala este periodista, en Venezuela hay en juego los negocios petroleros y de gas de compañías estadounidenses y europeas como Chevron, Eni o Repsol, así como la renegociación de los bonos de deuda venezolana por $60.000 millones comprometidos por Maduro. Esta situación da más opciones al presidente Maduro de ser reconocido como tal por Europa y Estados Unidos que el propio resultado electoral. Y bueno, sobre esto nada más quiero leerles una partecita de un artículo de la página de Nueva Sociedad del autor Pablo Stefoni, que lo sacó hoy. Abro la cita. El discurso de la izquierda, que considera que al final de cuentas entre Maduro y la candidata de la oposición es necesario optar por el primero, porque la oposición viene por los derechos sociales conquistados y por la entrega del patrimonio público, principalmente por la empresa petrolera estatal. Pasa por alto, y eso es la parte que me llamó la atención, la dimensión del saqueo y la dinámica de Estado depredador en que derivó el Estado de Nicolás Maduro. Cuando se dice que la candidata de la oposición es como Javier Milei, se pretende ignorar que mientras este último se propone destruir el Estado desde adentro, sobre la base de su delirante paleolibertarismo, el gobierno de Maduro lo ha ido destruyendo en los hechos. Ha provocado un desplome de los servicios de salud y educación y ha derrumbado la producción petrolera. En este sentido, el presidente obrero no es lo opuesto a Milei, sino que ambos son lo opuesto a un estado de bienestar. Y creo que eso para mí es uno de los puntos más importantes. O sea que creo que se abre una dicotomía ficticia. O sea, porque si, como dijo Balam, si el gobierno actual en serio fuese ese estado de bienestar que beneficia a la gran mayoría de la gente de Venezuela y que de veras el nivel de vida estuviese creciendo, aunque sea lentamente, pero que hubiese un avance, que de veras hubiese ese estado como me cuentan que lo hay, pero que no está, las cosas creo que serían muy diferentes. En cambio, yo creo que se está abriendo algo fantasmagórico que existe nada más en la imaginación de la aristocracia del régimen actual, pero que no beneficia a la gran mayoría, como dicen, porque incluso aceptando el conteo oficial, la oposición obtuvo ¿cuántos votos? Como 44%, algo así, ¿no? Y obviamente ahí entra mucha gente que no es de la élite. O sea, aquí no estamos hablando de que nada más es la élite de Venezuela y algunos enajenados pagados, sino una buena parte, incluso de gente que simpatizaba con el régimen, ya no lo apoya y está dispuesto a votar por alguien que obviamente no es de izquierda y que obviamente no propone cambios que le ayuden a ellos. Pero esa es la parte que yo creo que como izquierda me interesa y no soy experto, por eso traje esta cita. O sea, ¿en qué se basa cuando se dice que hay ahorita un estado de bienestar que apoya a la gente, vamos a decir, de abajo de Venezuela? Porque el artículo, y me parece alguien serio, lo pone en duda. Que es una gran frase. La verdad es que es una frase muy, muy potente esa de ninguno de los dos es opuesto al otro, sino los dos son opuestos al estado de bienestar. Es una buena frase. Ahora,
que esté de acuerdo con esta frase o es distinto. Yo creo que hay diferentes perspectivas de verlo. Y dónde poner, en qué momento o cómo enmarcamos esa conclusión. Yo creo que de nuevo está el tema de la clase. La clase es de las cosas que se ponen en el centro. Y particularmente el tema de la lucha de clases. O sea, porque finalmente cuando Milei se coloca como este paladín contra el Estado y que lo va a destruir desde adentro y saca su motosierra y todo el asunto, o sea, lo hace con el respaldo de una parte impresionante de la población. Es uno de los mandatarios más populares actualmente, eso no hay ninguna duda. Pero cuando hablamos de factores reales de poder, cuando hablamos de hacia qué intereses de clase está respondiendo, es evidente que esos intereses, o sea, quienes se ven beneficiados del programa de gobierno de Milei son las clases dominantes. Eso es, no hay nada, no hay ninguna duda sobre eso. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de Maduro? Que es verdad, o sea, yo no niego en el caso en el que hay una cantidad importante de carencias en el sentido en el que en los hospitales, el tema del abastecimiento eléctrico y demás cuestiones. O sea, eso es innegable. Pero también es verdad que hacia dónde se destina la orientación del programa de gobierno de Maduro, pues no es en favor de las clases dominantes. Nada más un pequeño paréntesis. En ese mismo artículo viene que el Partido Comunista de Venezuela acusa de neoliberal a Nicolás Maduro y que sus políticas favorecen a la élite de Venezuela. Sí. De hecho, apenas hace que unas 3, 4 horas subió en Twitter en X, un post el Partido Comunista de Venezuela diciendo que se vio muy evidente que el pueblo venezolano lo que quiere es un cambio político. Entonces, sí, no, y es verdad que el Partido Comunista ha sido uno de los más afectados en este último quinquenio de Maduro, porque pues tuvieron varios, o sea, se separaron de la coalición del Gran Pueblo Patriótico, etcétera, etcétera. Entonces, ya tiene rato que tienen una postura confrontativa. Que es una cuestión que también se tiene que debatir, pero lo voy a dejar un poquito a un lado. O sea, ahorita lo que quiera enfocarme es en el sentido hacia dónde se orientan y particularmente desmembrar esta frase, o sea, verla por pedazos, ¿no? O sea, por una parte implica hacia qué intereses tiene el gobierno de Milei y tiene el gobierno de Nicolás Maduro también. ¿Cuál fue a ver, no solamente existen las instituciones del Estado el Estado tradicional, el Estado moderno en Venezuela, o sea, los poderes clásicos que habla Montesquieu, ¿no? O sea, también se incluyen el poder electoral, que es una cosa muy particular del caso de Venezuela, y también una cosa muy particular es el poder moral que le llaman, ¿no? Que es donde se concentra la fiscalía y demás cuestiones. Pero además de eso, existe un reconocimiento a nivel constitucional de la figura de los consejos comunales, es decir, hay una diferencia interesante, una diferencia relevante en la figura del Estado y de la orientación que tiene el Estado venezolano después del referéndum del 2009 y después de la Constitución del 99, hacia un sentido más popular. No quiere decir que sea un Estado completamente popular, ni quiere decir que sea un Estado que completamente va a estar al servicio de la clase trabajadora. Sin embargo, la orientación que tiene y uno de los principales intereses, porque también es importante observar el programa de gobierno de la derecha, es despegarse y tomar total distancia de los avances que se tuvieron en ese sentido durante el proceso de la Revolución Bolivariana. Entonces, o sea, si lo que podemos observar es una mayor presencia del interés popular a partir de los consejos comunales, pero también de las figuras de democracia representativa como es el referéndum o es el referéndum revocatorio o la consulta popular, pues nos podemos dar cuenta que la orientación es diferente y que en términos generales está más cercano a un gobierno que busca tener una mayor cercanía con la clase trabajadora o cuando menos concederle mayores condiciones que con la clase burguesa. Entonces, bueno, yo nada más quería comentar eso rapidísimo y quería hacer nada más un comentario sobre lo que estabas diciendo, ¿vale? En el tema porque me gustó mucho tu pregunta, o sea, de qué es más soberano, ¿cuál de estos escenarios es más soberano? Yo creo que también depende mucho, o sea,
yo parto mucho de lo que decía Lenin, el análisis concreto de la situación concreta. En un caso particular de Venezuela, o sea, de los países que se encuentran en el sur del mundo, los países periféricos, no solamente es que pueden tomar decisiones por su cuenta, o sea, que el hecho de que acudan a las urnas o que gane la derecha no necesariamente significa que es un país soberano. Significa que hay también un aparato impresionante de guerra ideológica detrás de los partidos de derecha. O sea, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, organizaciones internacionales ponen millones y millones de dólares para que se convenza a la gente de votar en contra de Maduro y votar a favor de la derecha. Esto no me parecería algo soberano. O sea, no es una decisión soberana que toma la gente, es una decisión que ocurre en el marco de la hegemonía dominante, ¿no? Entonces, que también se tendrá que combatir en ese escenario. Eso yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, en el terreno del convencimiento. O sea, y creo que ese es uno de los principales errores que ha tenido no solamente el caso de Venezuela, sino la izquierda en prácticamente todo el mundo, que no centra o no le da la debida importancia a disputar el poder en el terreno de lo cultural. Bueno, yo opino un poco lo contrario. O sea, me parece a mí que más bien al revés, que en los últimos años, yo diría que desde hace más o menos como unos 10 o 15 años, hemos visto que la izquierda ha dejado más bien la lucha de clases para volcarse justamente en el terreno de la lucha cultural. O sea, me parece a mí que a veces incluso llega a ser ridículo cómo se pelean, digamos, por cosas como lo que pasó en las Olimpiadas, digamos, como esa inauguración terrible. Y me parece que muchas veces, incluyendo a Pablo Iglesias, como que abogan mucho más por esa lucha cultural. Bueno, cultural lo decía en el sentido en el de, no por los símbolos y demás cuestiones, sino lo estoy diciendo en el sentido en el que se pelean los medios de comunicación. Mediático, la hegemonía. Sí, efectivamente, sí lo entiendo así, porque justamente me parece que detrás la idea que tienen, creo que Pablo Iglesias y ellos, pero también la derecha, me parece a mí, que también se mete un poco en esa lucha cultural, porque Milei mismo reconoce la lucha cultural, ahora que recuerdo. O sea, él también está como un poco en esa lógica, que yo creo que en el fondo son parte de una misma moneda, o sea, están en el fondo parte de una misma dialéctica, pero se parte, digamos, de la idea de que las personas de alguna manera se determinan o condicionan por los mensajes televisivos o de radio que ven, o que estos tienen una eficacia, digamos, casi instantánea dentro de la mente de las personas. Pero también yo creo que ese es un mito muy, muy extendido que justamente sirve para justificar esa clase de cosas, porque desde 1944-48 se hicieron en Estados Unidos los primeros estudios de encuestas y los primeros intentos de hacer como ahora todo ese aparato estadístico, y justamente la idea que probaban testar es esa, de ver si las personas a través de la propaganda automáticamente cambiaban sus opiniones. Lo que se encontraron es que no es así. En realidad eso no existe. Lo que pasa es que las personas deciden más su opinión por los líderes de opinión. Y los líderes de opinión no son, digamos, los influencers en ese momento de la radio que a los que escuchaban en las tardes. No. Más bien se trata de las personas con las que interactuaban constantemente. Ahí nació la teoría sociológica del voto, que, bueno, ha tenido un gran éxito en lo largo de varias décadas ya, que justamente lo que dice es, las personas no necesariamente van a votar por mensajes automáticamente, consideran mucho más su filiación de familia, donde trabajan ellos, pero también las condiciones en las que ellos evalúan, digamos, su propia condición de vida. Y a veces se nos olvida mucho, creo yo, eso en la izquierda. Porque, por ejemplo, muchos de los análisis que se hacen de la victoria de Milei, como lo acabas de decir, destacan que también tenía un apoyo popular, digamos, y se lo atribuían hasta cierto punto a los mensajes televisivos. Y es un gran ejemplo, creo yo, de la falta de análisis y de teoría detrás de la izquierda últimamente, porque no es así. Una muy buena parte, creo yo, de lo que se debió a la victoria de Milei se debe en gran medida a la clase trabajadora. Lo votaron en su mayoría trabajadores. Los trabajadores lo votaron en su mayoría. No lo votó, digamos, no votaron por la izquierda. No prefirieron, digamos, esa opción. Pero no lo hacen, digamos, por un convencimiento racional. No es porque de repente, de la noche a la mañana, 30% del poblado, digamos, del electorado, se haya vuelto de derechas. Para nada, o sea, también ellos evalúan sus condiciones. Y en Argentina, la verdad, el papel que tenían, digamos, los últimos gobiernos de izquierda fue mediocre. Fue mediocre. Yo no diría que tenían esa intención, pero fue mediocre. No lograron controlarlo. ¿A qué grado llegó la pobreza? ¿A qué grado llegó la inflación? Y fue el error de ellos y la incapacidad de criticarlo lo que permitió que después subiera Milei. No los mensajes de Milei, ni Milei por él mismo.
Y me parece que justamente el riesgo, como lo hemos discutido en este canal, en México puede pasar lo mismo. Que justamente como no se resuelve el problema del narco, la gente ya está harta. Basta con que justamente alguien llegue, un poco como Obrador o un poco como Milei, que venda mensajes. Como Bukele. Que venda mensajes, digamos, como muy, muy televisivos, que efectivamente, como tú lo dices, se meta a la lucha cultural mediatizada y todo esto, que prometa la eliminación de los narcos y va a ganar. Y luego, ¿qué nos espera? ¿Un autoritarismo absoluto? ¿Quién va a tener el poder? ¿Quién va a tener la fuerza en ese momento? Y desde mi perspectiva, la responsabilidad será de la izquierda, porque permitieron que eso pasara, porque fueron incapaces de criticarse a sí mismos y permitir que, en el caso de Argentina, llegaran millones a la pobreza. Y en el caso de Venezuela, bueno, no sé, ya es muy triste lo que la neta le pasa. Vamos al siguiente audio. Sí. El problema es que cada vez es más obvia la degradación del prestigio de la democracia como sistema procedimental que se asuma como mínimo común denominador para obtener el reconocimiento internacional. Esto tiene que ver con la geopolítica, sí, pero también con una derecha que se ha acostumbrado a no reconocer las elecciones cuando pierde. ¿What? O sea, otra vez, eso es el último audio de Iglesias. Menciona que la democracia entró en desprestigio por la geopolítica y por la derecha. Y el capitalismo. Oh, o sea, sí. En una hora de su programa no usaron una vez la palabra del capitalismo. Ya ni siquiera digo que lo usen como concepto de análisis de las condiciones materiales. Ya ni siquiera pido eso, sino que lo mencionen como quizás ahí está parte, para mí la mayor parte, del problema que la democracia no ha llegado a la democracia económica que permite a la gente participar más allá de votar quién te va a oprimir. Un poco exagerando, ¿no? Sino que cuando vamos a democratizar, y aquí lo hemos hablado, por ejemplo, empresas, la participación, fortalecer los sindicatos, ahí está la desigualdad absoluta del capitalismo, no de la geopolítica. No hay geopolítica que no venga del capital. O sea, Rusia es capitalista, China es capitalista, Estados Unidos es capitalista. No es lo mismo, estoy de acuerdo, pero es capitalismo. No es como antes, que tenías los dos bloques opuestos, entre comillas opuestos. Y que ni siquiera mencione eso, sino que él diga que el problema de la democracia es geopolítica y no la explotación del capital. Bueno, casi me quedé sin palabras. Bueno, a mí me parece que hasta cierto punto la izquierda también se enfrenta un poco con el problema de la imposibilidad y con el problema del peso que tiene tan grande la Unión Soviética en el siglo pasado. A veces creo yo que es importante cuando nos proponemos algo nuevo tratar de por lo menos superar lo que pasó y aprender de los fracasos. Pero creo yo que el caso de Cuba es particularmente relevante en ese sentido porque es el que más se le parecería a Venezuela en América Latina. Y que justamente tiene poco tiempo que logré visitarlo. Es un gran lugar, pero hay muchas carencias muy evidentes a lo largo y ancho de la isla, que yo diría, estaría de acuerdo y me parece que es lo más racional, que en gran medida se deben al bloqueo económico de Estados Unidos. Yo eso no lo negaría. Pero por otro lado, digamos, las perspectivas propias de los ciudadanos, ese cachito de consecuencias que no se le pueden atribuir necesariamente a los Estados Unidos, como por ejemplo de nuevo, la regresión un poco fuerte últimamente con la cuestión de los homosexuales y las personas de ese colectivo, digamos, me parece a mí que justamente muestra un poco las limitaciones de los proyectos socialistas en el siglo XX. Alguna vez lo comentaba con Cristian. Yo creo que el proyecto de Cuba habría tenido grandes expectativas. Seguramente si lo hubieran dejado desarrollarse hubiera sido impresionante. Quizás incluso, como diría yo, voy a dar, digamos, como en ese sentido, yo no lo conozco tan bien, pero diría yo también el proyecto de Venezuela, que se planteaba algo distinto y algo diferente, diría yo. Pero, de nuevo, ahorita mismo, en este preciso momento, eso, digamos, irse por un proyecto de ese sentido implica sacrificar muchos de los otros logros políticos, como en este caso la libertad de expresión. Y justamente yo me preguntaría, ¿cuánta necesidad tenemos de hacer eso? Porque, por ejemplo, aquí en México, evidentemente somos muchísimo más limitados. Como tú decías, estamos en un estado profundamente capitalista, donde lamentablemente yo creo que la lucha de clases ha girado más en contra de las personas trabajadoras y que lo sigue haciendo, digamos, aún en esas condiciones tan terribles, logramos, creo yo, en este siglo, un mínimo piso de democracia. Que no se ve tanto en las elecciones, diría yo, sino que se ve sobre todo en que yo me puedo parar en medio del Zócalo y mentarle a la madre a Obrador, decirle de qué se va a morir, criticarlo absolutamente y no me va a pasar nada. O sea, tengo ese derecho. La gente que luchó por la democracia aquí en México, por décadas y décadas que sufrieron la represión,
que sufrieron justamente los fraudes electorales, lograron eso y es una victoria de México. O sea, que yo creo que lamentaría mucho si se perdiera. Creo que sería una regresión absoluta porque justamente ahora podemos hacer esta clase de programas donde criticamos a todo mundo con la intención de que mejore un poco y nos insulta a todo mundo. Y que tengan la libertad de insultarnos todo mundo. Pero si sacrificamos eso, ¿a dónde nos está llevando? ¿Qué posibilidades viene, digamos, a futuro? Yo por lo menos personalmente siento que ese logro de la libertad de expresión vale la pena. Vale la pena porque sobre él a futuro se puede ir construyendo muchos otros logros que no desaparecerán si desaparece Obrador, ni dependerán de un partido político que defienda radicalmente, sino justamente tratando de introducirlo como racionalidad en el sistema. Pero me parece que la izquierda abandona eso por la lucha cultural. Y digo yo, entonces, ¿qué esperanza va a tener Venezuela ahora en el futuro? O sea, ¿qué le queda? ¿A dónde condena Maduro o esta situación a su propia sociedad? ¿A una destrucción? No sé, o sea... Coincido, en este punto sí coincido. Porque es verdad que es un síntoma el hecho de que en uno de los programas más importantes que tiene la izquierda en todo el mundo no se haya mencionado una sola vez capitalismo. Y de alguna forma se enmarca con lo que estabas comentando, en el que no hay proyecto, ¿no? O sea, es posible observar no solamente en el caso de España, y también una de las cosas que yo particularmente sí tengo críticas sobre el caso de Venezuela, es el tema del proyecto, hacia dónde se dirige. Y pusiste el ejemplo de Cuba. Y me pareció emblemático el caso en el que Cuba cambió su constitución hace unos 4 años, me parece una cosa por el estilo, 3, 4 años. Y una de las cosas que fueron como que sonaron mucho allá fue que en el prefacio de la constitución, la constitución anterior y la constitución actual, mencionaba en la del 70 y yo no me acuerdo exactamente qué año es la anterior constitución, decía en el prefacio, y el pueblo cubano aspira, palabras más, estoy parafraseando, llegar al objetivo definitivo o al objetivo final, que es el comunismo, ¿no? Y en esta ocasión, en el prefacio que habían redactado para la Constitución, habían quitado ese fragmento. Y eso generó de alguna forma un cierto revuelo en la sociedad. O sea, muchos personajes intelectuales o propios militantes cubanos, o inclusive personas de a pie, hicieron esta observación de ¿por qué quitar de la Constitución el comunismo? O sea, ya no se está planteando eso, o sea, ya terminó todo aquí, ya llegamos al final, ya acabó todo. Entonces esa crítica de alguna forma como que llegó a un punto en el que dijeron los redactores de la Constitución, los constituyentes, bueno, está bien, estamos de acuerdo, vamos a regresar ese fragmento, pero un poco a fuerzas, ¿no? Como que se sintió un poco en ese sentido. Y es que es verdad que en una buena parte del mundo, o sea, de la izquierda, creo que es un síntoma generalizado que la caída de la Unión Soviética generó una renuncia a cualquier horizonte alternativo, ¿no? Esta frase famosísima de Zizek, es más, la gente piensa mucho más en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Y es que no solamente no se piensa en el fin del capitalismo, sino se piensa en una alternativa que sigue posterior a lo que tenemos en este momento. ¿Qué implica esto? No solamente la necesidad, que es verdad, de la libertad de expresión como la libertad definitiva que te permite crear un montón de victorias populares a partir de eso, sino también en la posibilidad de cuestionar el propio mecanismo de representación que genera que las democracias puedan que puedan acercarse más a una democracia más completa, más enriquecida, más que efectivamente se apegue al significado esencial del poder popular, ¿no? Del poder del pueblo, ¿no? Un tipo de democracia en el que podríamos, alguna vez tú y yo platicábamos sobre cómo los modelos de al azar, la existencia de la tómbola y demás cuestiones. Ajá, sí. Exactamente. Entonces, que se piense más allá de lo que existe en el sistema de democracia representativa, pero también del propio capitalismo. Sí, yo nomás rápido, yo creo que eso que tú abres es el gran reto para la izquierda. Es decir, cómo combato, en el mejor de los casos, acabo la desigualdad económica sin, entre comillas, sacrificar las libertades políticas alcanzadas. ¿Por qué eso no se ha logrado? Porque en China, que es el gran ejemplo que han sacado a cientos de millones de pobres, pero a costa de que las libertades políticas como las conocemos en muchos países no existen. Uno podría decir que vale la pena.
es un debate. Yo no digo que eso es peor, porque pues, eso es un debate abierto. Pero no hay caso hasta ahorita que tenga un ejemplo como el chino, pero que al mismo tiempo haya podido mantener o conquistar las aperturas políticas que sí hay en los países, que sin embargo la desigualdad económica para mí es la mayor afectación a la posibilidad de lo que se llaman así de tipo ideal la formación colectiva de la voluntad democrática, porque la gente no puede participar, no se puede informar, no puede porque se la pasa trabajando explotado y ahí no puede haber algo así como democracia. Absolutamente, yo creo que justamente el ejemplo de China me parece como relevante. O sea, estoy de acuerdo con lo que mencionabas, Ricardo, pero sigo pensando que, o sea, como que a veces el argumento, sobre todo en izquierda, que ahorita que está saliendo, es justo que se puede sacrificar la democracia para mantener la democracia. O otro ideal de democracia que tengo yo, digamos, en la mente. Pero justamente China es el ejemplo perfecto de que puede haber capitalismo sin valores ilustrados. Puede haber capitalismo sin democracia, que puede tener un éxito económico abrumador, pero seguirá, digamos, sin ser democrático. Que eso, digamos, significa que el éxito de los valores ilustrados y las instituciones que vienen de ello son algo que no se puede repetir y que podemos perderlo y el capitalismo seguiría perfectamente sin ningún problema. Porque muchas veces, como lo hemos comentado en otras ocasiones, hay teorías de la civilización, de la democratización, o de que conforme más aumenta la riqueza de los países, más tienden a sistemas democráticos. Pero justamente el caso de China es que no es necesario, que se puede tener un éxito sin tener, digamos, la democracia. Entonces, por eso realza, diría yo, un poco más el valor de las instituciones. Que tú lo mencionabas, se puede luchar contra la desigualdad, que yo diría que eso también es un poco un ejemplo hasta cierto punto de la renuncia que ha tenido la izquierda al capitalismo, porque en el siglo pasado no se hablaba de aliviar la desigualdad, se hablaba de la propiedad de quienes lo producen. No solamente, digamos, creo que se ha renunciado un poco a eso, pero bueno, China es un ejemplo de ello, pero también diría yo que Morena, aquí mismo, es, digamos, todos los errores y diría yo todos los males que vienen de Morena y que lo han vuelto lo que ha hecho, vienen de la falta de democracia. Viene del miedo tremendo que tienen los dirigentes a la democracia. Así de sencillo. Ningún candidato de los elegidos en estas elecciones que acabamos de pasar fue elegido democráticamente. Ni uno. Ni siquiera, digamos, en los lugares más arrinconados donde podía suceder a votación directa. No, ninguno. Todos fueron decididos desde arriba a partir justamente de colaboraciones, cooperaciones, ajustes de cuenta con otros grupos políticos. Pero de nuevo, entonces, ¿por qué estamos luchando? De nuevo, la justificación es esa. No, es que si lo hacemos democrático vamos a perder como el control, se va a ser muy ineficiente y, bueno, la democracia hay para el siguiente sexenio, ¿no? Ya viene el siguiente sexenio. No, pues es que ahorita, digamos, estamos en la transición, a lo mejor para los mediados de sexenio, ¿no? Para el siguiente congreso. Y nunca, digamos, se concreta. Yo diría que ahorita estamos en el momento más lejano que hemos tenido de la democracia en Morena. O sea, si hace 5 o 6 años se veía difícil, hoy se ve imposible, francamente. Absolutamente imposible. Y digo, ¿yo por qué tengo que estar, digamos, como defendiendo a esa gente? O tratando de justificar sus acciones que ni siquiera fueron elegidas. Que de alguna manera solamente son élite que se permite seguir reproduciéndose. Y desde mi punto de vista, el error está en eso. Que no permitieron a la democracia porque hay un miedo detrás de todo eso. Y justamente los problemas que vienen de eso es por no permitir. No sé, o sea, yo creo que los parlamentos son un logro civilizatorio. Hasta cierto punto, muy limitados, pero hasta cierto punto es la renuncia, significa la renuncia a la violencia para solucionar los problemas políticos. Significa que yo no te voy a matar físicamente, sino que te voy a intentar ganar a través de los votos. Y de nuevo, renunciar a esa herramienta por pensar que es un origen de desestabilización es no saber teóricamente qué significa un parlamento y cómo se acomoda justamente en un sistema que busque por lo menos ser un poco más democrático, desde mi punto de vista. Vamos al siguiente audio y ahorita dices algo. Luego te voy a dar la palabra. Recordemos que María Corina Machado, la antichavista más a la derecha y con más apoyos internacionales, no pudo inscribirse al estar inhabilitada por ejercer cargos públicos por 15 años debido a una condena por delitos administrativos por errores y omisiones en sus declaraciones juradas de patrimonio, una inhabilitación que fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia del país. Quiero más rápido porque tiene que ver con lo que dijo Balan para que ya le dé la palabra a Ricardo. Eso que acaban de escuchar tiene que ver con que imposibilitaron que la candidata de oposición más popular fuese la candidata en la boleta electoral. Y me parece un ejemplo de lo que yo llamaría antipolítica, que es más una táctica históricamente hablando de la derecha. Que, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos hay muchas críticas, y yo las comparto,
del intento del Partido Demócrata de deshabilitar que Donald Trump participe otra vez en las elecciones. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la democracia. Dicen, no, pues es que la gente va a votar por él, por ende la única forma de evitar es quitarle sus derechos políticos. Y creo que con Trump uno podría decir, pues seguramente encuentras la forma de decir, hizo esto para que no pueda participar. Pero para mí eso no es de izquierda. Y eso que se hizo en Venezuela me parece lo mismo, pero al revés. Que tú en vez de decir, bueno, vamos a competir en las urnas por quién convence más a la gente, no. Yo asumo por alguna manera que tengo que encontrar la forma de que tú no estés en la boleta, porque estamos aquí hablando de un error administrativo, hasta ellos mismos lo dicen. No estamos hablando de violación, asesinato, que ahí yo diría, bueno, ahí ya no hay forma de que participe, sino de la antipolítica de ya perjudicarte judicialmente, sacarte de la carrera política, y creo que esa es una práctica que vino de la derecha, pero que también en este caso se adopta por la llamada izquierda. Pero perdón, ahora sí. Sí, de hecho, el caso de... Es lo que más, junto con los resultados de las elecciones, lo que más se criticó del proceso electoral en Venezuela, o sea, la inhabilitación de María Corina Machado. O sea, el argumento que da la Fiscalía de Venezuela, el Ministerio Público de Venezuela, es la asociación en casos de corrupción en el pseudogobierno de Juan Guaidó, ¿no? Entonces, o sea, da la argumentación de que es por motivos de corrupción y como consecuencia, pues, proceso de inhabilitación. Es un problema, sí, o sea, y va relacionado con lo que tú decías. ¿Por qué? O sea, en el caso de México, o sea, el caso de México, coincido con que este es el momento de mayor democracia que México ha tenido, yo creo que desde 1940, cuando termina Cárdenas su presidencia, ¿no? Creo que es el momento de mayor democracia. ¿Por qué? Porque en el caso mexicano es posible observar o sea, estas elecciones mostraron un cambio de paradigma muy interesante. Es decir, ¿en qué sentido? Que lo que ocurría anteriormente, o sea, se ponía toda la maquinaria electoral, que son los partidos políticos, para sacar a la gente a votar, la movilización del voto, montón de dinero invertido en propaganda electoral, o sea, cosas que no dejaron de ocurrir, ¿no? Sin embargo, anteriormente ese era el mecanismo principal por el cual la gente votaba por los candidatos en diferentes niveles, para el Congreso, para la alcaldía, para la presidencia municipal, para la gobernatura, para la presidencia de la República, ¿no? Pero en esta ocasión nos pudimos dar cuenta de una cosa muy interesante, que rebasó la participación de la gente a esos mecanismos de ejercicio político y de movilización electoral. O sea, y es algo que deja para analizar, o sea, en el caso mexicano, para las siguientes 2 elecciones que se vienen antes del cambio de gobierno. O sea, está Claudia, sigue la elección intermedia y finalmente la elección del 30. ¿En sentido en qué? Que reduce la importancia, el ejercicio, voy a decirlo así, clientelar de obtener votantes por un ejercicio más voluntario de la gente. O sea, la gente genuinamente en muchos casos estaba convencida de lo que, del proceso político que hay aquí en México. O sea, voluntariamente iban sin la necesidad de que llegara una persona que le anotara su nombre, sí, ¿qué me va a dar a cambio? ¿No? O sea, es un cambio de paradigma muy interesante, pero ¿cuál creo que es el mecanismo o la piedra angular que generó esas condiciones que en el caso de México, creo que es una de las cosas que yo rescato de este proceso que hay del gobierno de Andrés Manuel? O sea, que se dejó total libertad para que la oposición, para que las personas hablaran y dijeran. No hubo un caso de que se cerrara Televisa, se cerrara TV Azteca, se cerrara Imagen, no, sino que se generó un debate y sobre las situaciones concretas, o sea, sobre los momentos particulares que existieron, o sea, con las reformas, con la revocación de mandato, o sea, se daba un debate y se buscaba ganar ese debate, ¿no? Entonces ocurrió con la total libertad de expresión, pero también en un sentido dirigido hacia tenemos que ganar en las urnas, o sea,
Y eso es una de las cuestiones que generaron contradicciones al no existir ese paradigma en el caso no solo de Venezuela, sino en varias partes de la región. Creo que es un error y creo que es algo que se deja de ejemplo en México, que puede ser de utilidad en otros procesos que existen en América Latina. O sea, es decir, el ejercicio total de la libertad de expresión y de enfrentar a la oposición completamente en las urnas da como resultado cosas tan abrumadoras como el resultado que tuvimos en 2 de junio aquí en México, ¿no? Entonces, creo que sí es también una de las cuestiones que se tienen que criticar. Pero tampoco me metería tampoco metería las manos al fuego para decir que María Corina Machado estaba libre de toda mancha y que efectivamente no Seguramente no, estoy de acuerdo. No tenía causales para no ser inhabilitada, ¿no? Pero yo creo que, digamos, ahí como más bien la crítica es que se elimina un rival político no por medio de la argumentación política, sino mediante medios coercitivos. Sí. O sea, simplemente se le quita del camino. Digamos que aprovechan una gran oportunidad, diría yo, para eliminarla políticamente por irse, digamos, a lo fácil, que son los medios coercitivos. Pero entonces, digamos, de nuevo, me parece a mí que lo que hemos visto hasta cierto punto es como una reedición de la frase de el fin justifica los medios, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera muchas de las personas, incluyendo a la presidenta de Morena, Citlali, que justamente también está muy convencida de todo ello, de que el fin de la revolución bolivariana justifica distintos medios, entre ellos la eliminación de la democracia por ciertos momentos, que Maduro siga, digamos, al frente de ello, etcétera, etcétera. Pero justamente yo creo que lo que diferencia a la izquierda es que puede ser racional en la elección de sus medios. Digamos, a diferencia de la derecha, que ellos, digamos, de alguna manera yo diría, a veces se vuelcan a ocupar cualquier medio por rescatar o conservar un cierto orden. Que más bien es justamente, diría yo, esa hasta cierto punto su característica. Hay un libro que se llama El pensamiento conservador, que lo hemos tratado también aquí a veces en el programa, que es de un autor inglés que hace un análisis general del pensamiento conservador a lo largo no solo de diversas sociedades, sino también a lo largo de la historia. Muy interesante el trabajo. Lo que decía al final de cuentas era que lo que diferenciaba el pensamiento conservador es que suponía que había una especie de jerarquía dentro de las relaciones sociales, que es decir, que la igualdad entre castas sociales o entre clases sociales no solo era inconveniente, sino que llega a un punto de ser repudiable en términos morales, por así decirlo. Pero yo creo que justamente la izquierda es la respuesta histórica que puede ser racional en la elección de sus medios. Es decir, que diga, yo por ser de izquierda me niego a hacer lo mismo que hizo la derecha, por ejemplo, solamente por ganar. Porque ellos quizás son presa de esa lógica de victoria, de constante, de no me importa, digamos, que tenga que matar a gente o que tenga que comprar los votos y toda la manera. Y la izquierda realmente es la única que tiene opción, si es izquierda, que puede decidir justamente en ello. No tiene que ser presa de esas lógicas, creo yo. Pero, de nuevo, pensar en que el fin justifica los medios o estar justificando esta acción, yo digo, ¿por qué no podemos tener un gobierno de izquierda que no requiere esa clase de justificaciones? Que no nos pide estar buscando justificaciones en las personas o en la historia o en nada, sino que justamente los resultados mismos sean suficientes para poder decir, esto vale la pena. Que no tenga que estar haciendo un esfuerzo de racionalización ideológica, sino que efectivamente pueda yo mismo decir, vale la pena, esto sí, esto no. Pero de nuevo, la estrategia que se ha adoptado en la izquierda por estar presa de la batalla cultural es que importa mucho más que un mensaje sea exitoso a la calidad o el contenido del mensaje, a si la persona realmente fue convencida o no. Y yo creo que, por ejemplo, en Morena, de nuevo, es un buen ejemplo para ello, porque los círculos de formación política, que en algún momento eran la bandera de la izquierda, en gran medida hoy en día, y no me dejarás mentir que estás mucho más metido en política, en gran medida son esfuerzos que sirven 1 o 2 sesiones y el resto son para justificar, digamos, alguna especie de organización política que termina, digamos, sin dejar ninguna organización política en las sociedades y más bien es como para juntar adeptos, pagarles de repente uno, llenar, digamos, foros. Pero ¿cuántos se preocupan realmente por su educación? No sé si el Fisgón se preocupe mucho, la verdad. Bueno, yo nada más rápido... porque lo que dijiste tú, Ricardo, otra vez, en teoría yo lo comparto. O sea, te escucho y digo, estoy de acuerdo. Pero nada más un pequeño contraste con la realidad en México, porque dijiste, por ejemplo, que el pueblo en consultas populares, ¿no? Y yo recuerdo muy bien
la consulta popular con respecto al posible juicio a los expresidentes. Que es todo un lío así, la demanda histórica de justicia, que yo creo que es necesario hacer algo así como en países como Sudáfrica. Algo se tiene que hacer. Digo, nunca vas a alcanzar la justicia, porque bueno, ¿qué es eso? No es muy difícil, y menos en la historia, y menos en un país con tantos agravios como México. Sin embargo, creo que algo se tiene que hacer. Entonces, se propone, se le da al INE no el presupuesto que hubiera necesitado. Ahí ya comienza lo que no me gustó. Pero más allá de eso, el mismo presidente que tenía la bandera dijo en la mañanera que él no va a votar a favor, porque él ya superó al pasado, él mira para adelante. Y eso para mí es un gran ejemplo de que no es como tú lo dices que yo lo apoyaría, sino es más una especie de, Benjamin diría, estetización de la política, que sería fascista. No es eso, creo que eso es exagerado. Sin embargo, creo que es más bien para mí una especie de terapia de ocupación para las masas. Vamos a hacer esa marcha, vamos a mostrar el músculo, vamos a hacer esto sin consecuencia alguna política. Es para mí, yo le llamaría hiperpolítica. O sea, como algo que parece politizado hasta el máximo, pero que no tiene consecuencia política alguna. Más o menos como lo que dice Balam de la guerra cultural, que se ubica más en ese ámbito porque no se hace nada al mismo tiempo en el sentido de cambiar estructuralmente las condiciones materiales de la gente que es afectada. ¿Vamos a los audios o quieres decir algo? Vamos a Okay, son los últimos A medianoche del domingo, el presidente de la autoridad electoral, Elvis Amoroso, un exdiputado chavista, miembro fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela, dio a conocer el resultado y justificó la demora en entregarlos en un supuesto ataque terrorista contra el sistema electoral de Venezuela, que detuvo la transmisión de datos durante algunos minutos. No sé si fue cierto o no, pero a mí me dio risa. Según la oposición, otro de los obstáculos clave fue que se impidió a votantes en el extranjero actualizar su registro en el padrón electoral, pues se repitieron denuncias de personas que no pudieron cumplir con los estrictos requisitos que se les impuso para poder hacerlo. Se calcula que de entre los 7,7 millones de venezolanos que hay en el extranjero, entre 3,5 y 5,5 millones están en edad de votar, y de ese número aproximadamente solo un 1% estuvo inscrito para participar. Bueno, creo que estos dos audios apoyan un poco lo que dije hace rato. O sea, ahí para mí un poco esa paranoia, el delirio de todo lo que es extranjero. Como que quiero evitar que los que viven fuera voten. Quizás algunos se justifica que no pueden votar, pero creo que sí fue evidente que muchos, los que no viven ahí, no pudieron votar. Y en México se exige con razón que, por ejemplo, los mexicanos en Estados Unidos voten allá y acá, me parece justo. En este caso, ¿por qué no sería así? Y ya lo del ataque terrorista, digo... Es que no sé, hasta me pareció como, vamos a suponer que fue cierto. Hasta yo podría decir, si lo dices muestras hasta cierta debilidad. Incluso pensando en la lógica, el fin justifica los medios, yo diría, mejor no lo digas porque ¿qué van a pensar? Que tenemos un sistema tan débil que se puede atacar el mismo día de la elección. Mejor no lo digas, mejor di que fue la jornada mejor manejada de toda la historia de la patria grande. Pero que lo haya dicho, creo que más bien es esa táctica de decir, ¿tuvimos pedos? Por los extranjeros, que no nos dejaron tener aquí nuestra fiesta de la democracia. Y nueva cuenta, para mí eso tiene que ver muy poco con izquierda, pero bueno. Sí, a ver, dos cosas rapidísimas. La primera es de atrás para adelante. Sobre el tema que comentaba sobre el ejemplo aquí en México, pero que también es una cosa que no solamente la podemos encontrar aquí, la podemos encontrar sobre todo, o sea, tratando el tema de Venezuela. O sea, hay cierta similitud. ¿En qué sentido? O sea, la necesidad de la movilización constante. O sea, es real. Pero es algo que, de nuevo, va a generar polémica. Es algo que yo defiendo. O sea, yo defiendo la existencia de esa movilización constante. O sea, es algo que nosotros vimos desde el primer momento en el que llega Andrés Manuel, que inmediatamente hay una movilización. Luego hay una movilización por los 100 días de gobierno, luego por el primer informe, luego hay otra movilización por el tema de la reforma eléctrica, otra movilización por la... Bueno, primero empezó por el juicio de expresidentes, luego por la revocación de mandato, por la reforma eléctrica. O sea, es un constante régimen de movilizaciones, ¿no? O sea, es constante eso, pero considero que es adecuado, y sobre todo particularmente para la izquierda, mantener la presencia en las calles. O sea, en la medida en que un proyecto político, un movimiento político tiene a la gente movilizada, es que también pueden mostrar ese músculo en las urnas. O sea, se traduce ese músculo en las urnas
y también se traduce mediáticamente en qué tanto se muestra que la gente respalda cierto proyecto. O sea, se volvió a tal punto casi de sentido común cuando fue la votación por la reforma eléctrica, que la gran mayoría de la gente, por no decir la totalidad de la gente, estaba en favor de que hubiese una reforma que regresara la soberanía a la Comisión Federal de Electricidad, a Petróleos Mexicanos, ¿no? Entonces, creo que para una democracia saludable, que esté un constante ejercicio de la movilización. Un poco recordando, parafraseando cierta frase que tenía Robespierre cuando hablaba de qué es la democracia. Y voy a hablar de Robespierre. A propósito. Decía que la democracia es el ejercicio constante, los momentos en los que el pueblo ejerce su voluntad soberana, y cuando no lo puede hacer, lo hace a partir de los delegados que elige, que elige cuando los momentos que no puede ejercer ese momento. Entonces, pero la democracia en su momento más puro, más evidente, es el momento en el que se muestra físicamente, y en este caso podría ser en las calles. O sea, en ese momento es un ejercicio pleno, un ejercicio saludable de democracia. Es algo que considero que le da cierto aire, una cierta bocanada de frescura a la democracia. Entonces, en medida que existen esos momentos, es en la medida en la que es más complicado, quizás no complicado, en el momento en el que a ver, quiero mencionar una cosa rápida sobre esto que decías tú. O sea, el poder tiene momentos en los que, como un poco como lo que mencionaba Maquiavelo, o sea, es mitad hombre, mitad bestia, ¿no? El ejercicio racional, el ejercicio de consenso ocurre cuando es la parte hombre, ¿no? De la parte humana del minotauro, que es el poder. En ese momento, digamos, es posible observar el consenso, es posible observar el convencimiento, ¿no? Y hay momentos en los que se muestra la parte bestia, que son los momentos en los que el poder se ve, las personas, la clase, el grupo político que en ese momento ejerce el poder, cuando se ve afectado es cuando muestra esa parte bestia, es la parte irracional, la parte de la coerción, ¿no? Entonces, en la medida que existe una muestra de consenso, en la medida en la que se puede mostrar a la gente que sale a las calles y que hay un consenso sobre ciertos puntos del proyecto político que en ese momento se encuentra en el gobierno, es que es menor la cantidad de veces que el poder se muestra en esa parte bestia, en esta parte irracional, en esta parte coercitiva. Entonces, por eso considero que es adecuado estas manifestaciones públicas de movilización, ¿no? Tengo una pregunta rápida, pero entonces para ti las expresiones masivas del fascismo en el siglo XX también son expresiones democráticas. Es a donde yo... llegaste al punto justo antes de que lo que quería mencionar. O sea, el fascismo, cuando mostraba el fascismo y el nazismo, no solamente lo hacía digamos como en marea popular de felicidad. No, el carácter que tenía era un carácter violento, era un carácter xenófobo, un carácter autoritario, ¿no? O sea, las masas que respaldaron al fascismo, que respaldaban al nazismo, lo hacían en un sentido en el que el propio proyecto político era de carácter xenófobo, y una serie de elementos que no eran populares, ¿no? O sea, no eran bueno, no utilizaría populares porque es una palabra compleja, ¿no? Pero que tienen esa característica de ser autoritarios, o sea, y además violentos. O sea, los adjetivos que utilizaban Sí, claro. los motivos por los que se movilizaban iban en ese sentido. Lo que vemos nosotros en el caso, claro, y otra cosa es que al momento en el que salían a las calles, pues no tenían ningún reparo en golpear a las personas, en golpear a los judíos, golpear a los comunistas, no. O sea, tenían un carácter sumamente violento, que es muy diferente a la manifestación popular que ocurre en los gobiernos de América Latina, donde la gente sale y que si bien puede haber algún momento en el que tienen algún momento de que la tensión o el calor de la pasión por el respaldo al proyecto político, pues lo lleva a tener alguna confrontación, son casos que puedo yo decir que son aislados, no es lo general. Uh-huh. Lo que podemos ver en estos casos es más bien, voy a utilizar una palabra que puede ser compleja, que puede ser problemática, pero más bien en un sentido más de esperanza,
¿no? O sea, ¿la esperanza a qué? A que concluya un periodo que fue, por ejemplo, el neoliberalismo. En un proyecto, un proceso donde se le dio la espalda por completo a la clase trabajadora, ¿no? Entonces la gente sale con alegría, sale con esperanza, no sale con una intención de vamos a quemar a todos los malditos burgueses, vamos a quemar a todos los panistas. O sea, más bien es en un sentido de esperanza y de justicia. Yo quisiera comentar ahí, y quizás también ya dirigiéndome a mi comentario final, que justamente, digamos, este panorama de coerción y consenso es bueno. Tú le agregas, digamos, como la parte irracional a la parte de la coerción. Pero también justamente creo que el caso del fascismo es un ejemplo de que puede haber consensos irracionales o sobre objetivos perfectamente irracionales, ¿no? Pero, digamos, luego haces énfasis, me parece a mí, en la diferencia de objetivos, digamos, la movilización por la esperanza o por objetivos así, y la movilización por objetivos más autoritarios y todo lo demás, digamos. Pero yo creo que la comparación que se estaba haciendo no es entre los objetivos, sino justamente entre los medios. Porque los objetivos pueden ser criticados, pero justo yo creo que en donde se parecen mucho a veces los movimientos de izquierda en América Latina con esas expresiones del fascismo, es en los medios, que justamente no buscan, digamos, una movilización tampoco racional de su electorado, sino, como tú lo acabas de decir, en gran medida es marchas, es movilizaciones de protestas y generales, pero, digamos, esas movilizaciones carecen de esa otra parte, digamos, donde se construyen los consensos. Difícilmente, digamos, yo creo que podría decirse que todas las movilizaciones son perfectamente racionales. E incluso yo podría poner en duda también de que no todas las personas que iban a las marchas fascistas eran fascistas. O sea, en gran medida no lo era. En gran medida, digamos, apoyaban las ideas fascistas porque quien estaba, digamos, representándolas era Mussolini, un personaje carismático por el cual se sentían atraídos. Y ese efecto de la atracción que produce el carisma es un efecto que no distingue entre izquierda y derecha, como lo decía Max Weber. Y digamos, en ese sentido, ¿cómo podemos diferenciar luego, no? O sea, ¿cuándo es, digamos, nada más el carisma el que está trayendo atrás a las personas? Pudieran, a lo mejor las personas, como ocurre aquí en México, resumir los objetivos por los que supuestamente actúan políticamente en algunas oraciones. Ejemplo, por el bien de todos, primero los pobres. En Venezuela yo creo que también muchos de los defensores del régimen de Chávez hacen uso de esa clase de como sentencias rápidas que resumen posiciones teóricas para evitar como adentrarse en el proceso teórico más de fondo. Pero justamente yo creo que con eso abandonan la lucha racional y más bien como que se volcan en hacer lo mismo que la derecha. O sea, ocupan las mismas herramientas de la derecha y eso es yo lo que critico. O sea, porque podrán decir que su objetivo es el socialismo y el comunismo, pero si juzgamos a las personas por lo que hacen, no creo que pueda ser juzgado mucho en ese sentido. Por lo menos en las metodologías. Yo no creo que tengan como esa intención. No pareciera verla. Pero bueno, no sé. Yo para terminar ya, lo único que diría es que creo que sería de mucha, entre comillas, utilidad recuperar de alguna forma, porque creo que están ahí negadas, penadas, las ideas del psicoanálisis. O sea, yo creo que la psicología de masas de Freud, entre otros textos, pero principalmente ese texto, podría ilustrarnos esa fuerza libidinal entre la masa y el líder. Y eso creo que podría también de alguna forma clarificar, cristalizar en qué momento estamos ante lo que tú dices, una expresión popular de esperanza de fiesta, que no entraría en lo que describió Freud, y en qué momento eso cambia, porque puede cambiar, puede que nazca como algo que tú describiste y puede que luego se cambie, o viceversa. Y creo que ahí la herramienta que no sé por qué no se toma en cuenta para este tipo de fenómenos es el psicoanálisis. Y bueno, Ricardo, muchísimas gracias, estuvo muy interesante. Espero que sea la primera de muchas. También. Eres Sí, bienvenido. Que no te desanimes por este... No, al contrario, no. No, y además es que como que estuviste en medio, suena que estabas ahí en el banco del acusado, pero no era la intención, sino... yo creo que queda claro en el canal que nos encanta hablar con gente que no piensa exactamente igual, porque si no sería aburrido y estúpido. Y creo que hoy estuvo en ese sentido muy enriquecedor. Sí, no, claro. Y que yo creo que justamente lo que ha hecho falta esos últimos días es como un poco la crítica desde la izquierda. Porque hemos visto justamente como mucha crítica de la derecha absurda. Y luego crítica de la izquierda que no critica a Venezuela, sino que de alguna manera se ve en esa condición, ¿no? De, elijo a Venezuela o elijo a Estados Unidos. Y entonces como que se vuelve una cuestión identitaria, se vuelve así.
Yo siento que justamente lo que hace falta es como más bien, bueno, ¿y qué tal si sí la cagamos, ¿no? ¿Y qué tal si sí lo echamos a perder? No sé, creo que sí es muy importante. Yo me acordaba, y ya con eso termino, de un texto de Rosa Luxemburgo, justamente que publicó un par de años después de que ganara la Revolución Rusa, y que justamente ella lo que veía era un poco similar a esto, porque ella decía, compañeros, está bien, digamos, pero he notado que ahora casi que cada crítica a lo que está haciendo Lenin y sus amigos es considerada traición o capitalista. Y entonces lo que Rosa Luxemburgo decía, no, o sea, estas personas, Lenin y todos los demás, lo hicieron bien, hicieron lo que pudieron con lo que tenían, pero también eran presas hombres de su tiempo, cometieron un montón de errores. ¿Cómo podemos, digamos, evitar esos errores en el futuro? Pues criticándolo, revisando esa historia. Pero dice Rosa Luxemburgo, no le tengan miedo a eso, no le tengan miedo, digamos, a que con eso van a dejar de ser llamados de izquierda o marxistas o a favor de la Unión Soviética. Decía Luxemburgo, yo también estoy a favor de la revolución, pero justo porque estoy a favor de la revolución, creo que es indispensable criticarlo. Y yo diría lo mismo en este caso, justo porque creo que los proyectos de izquierda en América Latina han conseguido logros relevantes a nivel mundial, que empañarlos con esta clase de racionalidades absurdas hace más bien un juego a la derecha, diría yo. Es todo lo contrario a lo que necesita la izquierda aquí en América Latina. Y no, y la verdad es que es importante que tengamos estos momentos en los que debatimos, sobre todo desde una crítica desde la izquierda, porque igual, o sea, se vuelve pueril y se vuelve muy repetitivo y sin fundamentos muchas de las discusiones que tiene la derecha. Y creo que es importante porque pone sobre la mesa una de las cosas que digamos como que fue el leitmotiv en la discusión de hoy, que es el tema del proyecto. O sea, ¿qué pasa en el momento en el que se nos acaba, que como que perdemos el rumbo, perdemos la brújula y no encontramos hacia dónde? ¿No? O sea, no hay proyecto, no solamente en la izquierda aquí, por ejemplo, en el caso de Francia. O sea, esa es una de las cosas que se critica de Francia, ¿no? O sea, se genera el Frente Popular en contra del fascismo, pero ¿cuál es la alternativa? Y luego es únicamente reaccionario. Exactamente. Sí, entonces, o sea, que es una cosa que se rescata, que se hayan puesto de acuerdo por primera vez en 70, 80 años, pero ¿qué pasa con el proyecto? Sí, no es sostenible. Entonces, creo que de las cosas que tenemos que seguir, digamos, como dándole vueltas y, digamos, como seguir dibujando, seguir imaginando es hacia dónde se dirige o cuál va a ser el proyecto, porque en medida que tengamos el proyecto, también es que se va a poner mucha claridad sobre los errores y sobre hacia dónde nos podemos dirigir, los mecanismos y cuáles van a ser los puntos, como la libertad de expresión, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la democracia. Creo que ahí los tres estamos de acuerdo. Totalmente. Bueno, pues cuídense mucho. Muchas gracias otra vez, Ricardo. Muchas gracias. Gracias, Balam. Y nos vemos para la próxima. Bye. Hasta luego.